Realmente no hay forma. Uno de mis ídolos, Frank. Pues, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. ¿No? En este caso no ha podido ser, estoy fuera del ámbito geográfico, por lo tanto, por teléfono está bien. Bueno, espero que las Navidades y los Reyes pues lo hayas pasado bien, que estés bien, te hayan regalado muchas cosas. Sí, muchas gracias. A mí me visitan las reinas magas, más bien. Pero Sí. bueno, no hay ningún problema. También lo hemos celebrado con roscón. Gracias. Bueno, en esta religión odinista que tú practicas, ¿cómo, en fin, bueno, ya explicaste un poquito cómo se celebran, pero lo que son los reyes o las reinas magas, ¿hay reinas magas? No, las reinas magas son una cosa mía. No, Ah, no. vale. La festividad, el día 1 de enero se ha acabado todo. Es un nuevo año solar y adelante, a seguir trabajando. Bueno, pues muy bien. Hoy toca hablar de Isaac Asimov, porque es ni más ni menos que el centenario de su nacimiento. Correcto. Pues Efectivamente. explícanos, porque Isaac Asimov, bueno, yo lo leía de pequeñito, porque tenía mi hermano al lado que tenía toda la colección y le quitaba los libros. A mí Asimov es que me encanta, no, o sea, más que escritor, era un creador. Yo, por ejemplo, escribo muy bien, pero no sé crear. Asimov era un escritor que creaba historias como churros. Luego no escribía bien, la gramática y la ortografía no eran su fuerte, pero para eso estaban los correctores. Tenía muchos fallos ortográficos, pero sin embargo tenía una imaginación prodigiosa y el don de crear historias, mundos, que me da una envidia cochina porque yo escribo... Además que luego ha acertado en muchas de las cosas Sí. ha escrito. Ha pasado como con Julio Verne. Sí, una imaginación prodigiosa. Yo, por ejemplo, sé escribir perfectamente, pero me pongo, pero no sé crear, no tengo imaginación. Y Asimov era todo lo contrario, un tío que creaba una imaginación, un don casi divino. Pues cuéntanos, Frank. Desde, Claro que sí. desde Bueno, el principio, ¿quién era Asimov? En fin, todo. Muy bien. Bueno, empezamos, digamos que un poco su historia personal. Muy brevemente, por supuesto, porque esto no estaba dedicado a su biografía. La biografía la podéis encontrar en la red muy bien explicada. Está muy bien documentada. Pero estamos hablando de un niño, nace en una familia rusa, una rusa judía además, en Petrovichi, cerca de la frontera con la actual Bielorrusia, justamente el 2 de enero de 1920, de ahí el centenario de su nacimiento, ¿no? 2 de enero de 1920 en el calendario gregoriano. Sabemos que hay una diferencia de 12 días aproximadamente con el calendario juliano, que dejó de usarse en la antigua Unión Soviética, lo que fue Rusia, en este caso. Entonces, un niño que emigra con sus padres, ya sabemos el odio de los soviéticos hacia los judíos en este caso, pues emigra con sus padres y el resto de sus hermanos, emigran a los Estados Unidos, emigran a los Estados Unidos a la zona de Brooklyn, si mal recuerdo, y ahí entonces, pues, lógicamente, como inmigrantes, ¿no? Pues empiezan a trabajar, lógicamente. Y entonces una de las cosas que tenía su padre era un kiosco de revistas, y pues el joven Isaac, en este caso, pues se dedicaba a ayudarle a su padre, y mientras no había clientes, pues se dedicaba a estar leyendo revistas y leyendo todos los libros que encontrara por ahí. De hecho, sabemos que además a lo largo de su vida, una de estas cosas que la gente le gusta, ¿no? La gente, cada uno tiene sus gustos. Pues uno de los grandes gustos de Asimov, de este genio reconocido mundialmente, era ser un claustrófilo, que se llama. Es decir, le encantaban los sitios cerrados, y una si él hubiese podido, decía en su biografía, si él hubiese podido, habría acabado su vida en un kiosco de revistas y de libros en la parte inferior de la estación del metro en Boston. Ahora veremos por qué en Boston, leyendo libros, leyendo revistas día y noche y escuchando el estruendo del metro cuando pasa por la estación. Esa era una de las cosas que a él le fascinaba, ¿no? Entonces vemos a una persona además que va y estudia, hace su bachiller en ciencias,
luego de su bachiller en ciencias se desvía, se licencia en filosofía y letras y después vuelve hacia las ciencias duras y se doctora en bioquímica. Esto le lleva entonces a convertirse precisamente en un profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, que es donde ya residía. También estuvo involucrado como pues en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se equivocaron en su fecha de nacimiento y cuando iban a mandarlo cuando iban a enviarlo a la guerra, pues le dijeron que no, que se tenía que bajar del avión, que se habían equivocado de su edad, que era mayor de la edad que permitida, tenía más de 25 años. Pues, con esas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, él empieza digamos que ya sobre los años 40, sobre esa segunda Guerra Mundial, ¿no? Es en el año 42 cuando él, además de ser profesor y estar ejerciendo, el profesor fue ya titular, fue ya años después, pero de estar ejerciendo en este caso, pues también comienza a escribir. Estamos hablando de un individuo, en este caso, que se convierte en uno de los tres grandes de la ciencia ficción. Los otros tres grandes, digamos que los otros dos son Robert Heinlein y Arthur C. Clarke. Yo en lo personal creo que Clarke es mejor que Asimov, incluso, pero eso es una apreciación muy personal y ya me imagino que los asimovianos allá afuera pues van a caerme a pedradas cuando me vean por la calle. Bueno, ¿ok? Entonces, es decir, estamos hablando de una persona, de un científico en este caso, de un científico que escribe sobre ciencia, lógicamente, escribe ciencia ficción, escribe sobre historia, divulgación científica, tiene ensayos sobre libros de la Biblia. Ya sabemos, pues, sus padres eran judíos, pero él abiertamente era ateo y libertario, no nunca ejerció como judío, ¿no? Pero tenía ensayos sobre la Biblia hebrea, sobre los evangelios cristianos, tenía un ensayo maravilloso sobre Shakespeare en literatura, firmó unos 500 obras entre libros y demás, y aproximadamente unas 9.000 cartas y postales de correo. Todo es decir, humanista, una mente, ¿no? absolutamente prolífica, un verdadero hombre del Renacimiento, como dicen. Sí, todo un humanista, es increíble. Sí, exactamente, todo un humanista en ese sentido. Ya sabemos que como humanista él ejerció también la presidencia de la Asociación Humanista Estadounidense. Es una organización, pues, digamos que atea en este caso. Luego se le llamó la Sociedad de los Escépticos, sí. Que todavía sigue existiendo por ahí, porque él sí tenía una especie de, aunque la gente, como libertario él, pues, dejaba que la gente, pues, tuviera sus creencias, lógicamente, y ejercía sus ciencias en el ámbito personal, era muy crítico con lo que se llamaría el mundo del misterio, ¿no? Estas cuestiones de, lo que sea, astrología y numerología y todo este tipo de cosas. Era un científico puro y duro en ese sentido. Y haciendo y acompañando además a la observación que ha hecho Isabel anteriormente sobre que no escribía de la mejor forma, pero su imaginación era portentosa. Esto es lo que se conoce como la ciencia ficción dura, así se le llama. Donde existe la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, ¿no? La ciencia ficción blanda, digamos, ¿no? Viene del inglés, esto suena un poco extraño, es cuando la narrativa y el estilo literario es lo que importa. Ya lo que puedas escribir, pues, bien, pasa. Pero la ciencia ficción dura es escrita precisamente por personas que tienen un perfil tecnológico y científico y por lo tanto son increíblemente detallistas como lo fue Asimov, en cuanto a las explicaciones de dónde salen sus ideas y cómo se generan. Incluso llega como igual que Clarke, llega a decirte en las novelas, porque un ensayo científico que se publicó en el año 65 y tú vas y lo verificas y es cierto, existe, ¿me entiendes? Esa es la diferencia y por eso, pues, bueno, tenía los correctores editoriales que tampoco a él le interesaba mucho eso, sino que transmitir sus ideas y su divulgación científica. Eso sí que le interesaba mucho. Isabel. Como humanista, además, Asimov se centró mucho en
en el ser humano, bueno, en relación al robot, pero luego en el ser humano en sí, en el comportamiento humano. Porque en realidad, en la evolución del ser humano como especie no ve ninguna evolución, ni genética ni bioquímica. Sin embargo, sí ve una evolución en el comportamiento de la humanidad. Y en esto vemos un concepto que aparece en su trilogía de la ficción, como es el comportamiento, el concepto de psicohistoria, la humanidad como un sistema de partículas que trabajan en conjunto, y luego el concepto de que ese comportamiento general se puede romper simplemente con una singularidad, como luego aparece en el personaje del mulo. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué relación ves tú entre la psicohistoria y el Big Data actual? En este caso, si vemos exactamente la observación que haces sobre que la humanidad como tal no evoluciona, ¿no? Vemos ahí los rasgos de una, y los oyentes, por supuesto, pueden ir a leer al respecto. Vemos ahí el trabajo del conductismo, ¿no? Desde los años 60, 60, donde vemos la obra de un psicólogo llamado Bruce Frederick Skinner. De hecho, todavía hoy en día, por ejemplo aquí en España, la pedagogía es muy skinneriana, es decir, tiene que ver con el cambio del espacio, pero no con la esencia, pero el cambio del espacio vital, de la transformación del espacio vital, y porque el ser humano de alguna forma está ahí estático, y lo único que hay que cambiar es el entorno, que es lo que sucede en la cuestión de la psicohistoria. Primero que todo hay que hacer la siguiente distinción. La psicohistoria existe independientemente de Asimov, ¿ok? Aunque Asimov es el primero que habla de una psicohistoria. Luego hay una psicohistoria que es académica, pero la psicohistoria es una invención suya, que es absolutamente fascinante. Es fascinante. La psicohistoria es, digamos, a ver cómo lo explicamos, es el cálculo del comportamiento estadístico de las poblaciones extremadamente grandes de personas. Así lo vamos a poner, ¿ok? Es decir, lo que ocurre en la novela Fundación, y os pongo en perspectiva, los que no hayáis leído, no voy a hacer spoiler, ¿ok? Pero los que no lo hayáis leído, voy a recomendar que lo leáis. Lo que sucede en Fundación es que hay un imperio galáctico, donde se nos describen 25 millones de mundos donde habitan 4.000 millones de habitantes por cada mundo. ¿Okay? En el 2020, seres humanos. 12.020, correcto. Es decir, esto estamos hablando de 1 por 10 a la 17, que son casi 1 trillón de seres humanos en total, extendidos por toda la galaxia, la Vía Láctea en este caso, ¿no? Extendidos por toda la galaxia, y no hay aliens aquí no hay extraterrestres, ¿eh? Son seres humanos todos. Entonces, lo que ocurre es que este personaje, Hari Seldon, descubre de que el Imperio Galáctico está decayendo. Es decir, se alcanza un nivel tal de desarrollo tecnológico que se detiene. El desarrollo tecnológico y científico se detiene porque aparentemente ya no hay nada más que descubrir. Entonces, lo que hace Hari Seldon, el personaje que es ficticio además, de hecho Hari Seldon, podéis verlo en una serie de televisión que se llama La Teoría del Big Bang, como Sheldon Cooper. Es una especie... a quienes les gusta la teoría del Big Bang lo vais a identificar inmediatamente por estar todo el tiempo nervioso y todo el tiempo inventando cosas y diciendo cosas. Ok, la cuestión, lo que hace entonces es que diseña una ciencia en la que va a estudiar precisamente las grandes masas de personas y su conducta. De ahí el trasfondo que tiene esto con la psicología de Skinner. Ok, para entonces poder seguir avanzando porque el imperio se les está cayendo. Nosotros hemos hablado en otros programas sobre la llamada escala de Kardashev. Si todos recuerdan, ¿no? En la escala de Kardashev tenemos 3 niveles básicos, ahora hay más niveles, pero básicamente Kardashev lo que hizo fue, en este caso estamos hablando también de los años 60, cuidado,
Kardashev lo que hace es hacer la distinción de 3 civilizaciones. Tipo 1 planetario, tipo 2 estelar, tipo 3 galáctico. ¿Ok? Y esto es una observación que hago yo. Y va a tomar un poco de coraje intelectual además, pero la voy a hacer. La psicohistoria responde a la transformación de una avanzadísima civilización tipo 2, que es estelar, para finalmente convertirse en una verdadera civilización galáctica, ¿okay? Que es cuando aparentemente ya no puedes inventar, está todo inventado, como dicen, ¿no? Ya no hay nada más que descubrir, y tienes que dar un salto más allá utilizando la misma condición humana como el último de los misterios. Y aunque ya sabemos que él era un racionalista, ateo, a todo dar, no obstante deja entrever que ese es el gran misterio, que es la condición humana en sociedad, no individual, pero en sociedad. Eso es una aproximación, además casi marxista de este asunto. Bien. Entonces, lo que ocurre con esto de la psicohistoria es que incluso llega a tener axiomas. Este sistema matemático de análisis social para poder predecir el futuro de la especie en su totalidad, ¿no? Incluso son 3 axiomas lo que tiene. 3 axiomas creo que es interesante. Lo voy a mencionar porque al oyente le va a dar la idea de qué es lo que intenta transmitir Asimov a través de esta teoría inventada de la psicohistoria, y veremos después qué tiene que ver con la pregunta que ha hecho Isabel, que es la del Big Data. Espero no estar dando vueltas, quiero tenerlo lo más horizontal posible. Bien. Sí. Los 3 axiomas de la psicohistoria que él propone es, en primer lugar, que aquella población cuya conducta está siendo modelada o estudiada tiene que ser suficientemente grande. Ya vemos que es el caso. 2, esto es interesantísimo, que la población no debe conocer los resultados de la aplicación del análisis psicohistórico. Ok, para que veamos este axioma número 2 es interesantísimo, porque lo que sucede, por ejemplo, si habéis visto un show de estos de televisión que hay por ahí en una cadena de estas, que yo no la veo, pero pues he coincidido en que haciendo zapping, pues se te aparece Gran Hermano, ¿correcto? Coincidiendo con Gran Hermano, este programa es una absoluta mentira, porque los participantes saben que le están grabando. La conducta de estas personas, al saber que le están grabando, no es la misma que si no saben si les están grabando, ¿ok? No es igual. Inmediatamente hay una interrupción, que es lo que ocurre con la psicohistoria, que es lo que ocurre después con el mulo, que tú has mencionado ya vemos que Isabel es lectora de Asimov, es lo que sucede con el mulo, porque es un factor de interrupción, es un factor que provoca que el estudio no sirva. Es como decir ahora mismo, ¿no? El Big Data tiene que ver con esto. Nosotros sabemos que existe el Big Data, ¿correcto? Nosotros sabemos si nos están analizando, sí o no. Si yo sé que me están analizando, pues yo voy a decir, pues ahora, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que es totalmente impredecible. Voy a ir a todos los coches que están aquí en mi barrio y le voy a pinchar las ruedas a todos los coches. Eso es totalmente impredecible, pero lo hace por saber que eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿ok? Entonces, eso nos lleva también a los que seáis Trekkies, nos lleva también a los fans de Star Trek, nos lleva también a aquel principio de no intervención de Gene Roddenberry, que además Isaac Asimov fue uno de los, en la primera película de Star Trek, Isaac Asimov tuvo uno de los créditos porque ayudó a escribir los guiones, ¿no? Ese principio de no intervención tiene mucho que ver con la psicohistoria, precisamente, porque lo que haces es que cuando hay una civilización que no está suficientemente avanzada, no debes incidir en ella, no debes decirle que hay vida más allá. Tiene que comérselo, como dicen vulgarmente,
tienen que comérselo ellos solos con patatas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Con el axioma número 2, es decir, la población sabe que existe algo llamado psicohistoria y el análisis psicohistórico, pero no debe saber cuáles son los resultados, porque si no, cambia inmediatamente. Esto es hasta en la mecánica cuántica hay una cuestión que ocurre a nivel cuántico que ocurre así, ¿no? Que hay un fenómeno que ocurre, que lo que se puede medir desde afuera, pero en el momento que lo observas, observar entre comillas, en el momento que lo observas, cambia totalmente. ¿Okay? Esto es lo que se conoce hoy en día como el evento, no sé si lo habéis oído mencionar alguna vez, eso se llama un evento del cisne negro, así se traduce más o menos en español. Es el evento del cisne negro. ¿Vos habéis visto alguna vez un cisne negro? Una pregunta. Pues no. Correcto. Bueno, pues es una rareza, es un elemento impredecible. El cisne negro nos lleva, todos, a lo mejor los que les gusta el ballet y eso, nos llevas a aquel arquetipo de Odile, aquella bruja malvada que además se convierte en cisne negro en el famoso lago de los cisnes de Piotr Tchaikovsky. ¿Okay? Es exactamente lo mismo, es decir, es un elemento que lo que hace es que ¿cómo se llama? Interrumpe el análisis que debe ser de alguna forma lineal para entonces determinar el futuro de estas sociedades humanas, que es lo que ocurre con la psicohistoria. Entonces, en relación entonces ahora con el Big Data, que es muy buena la pregunta. El Big Data, en este caso, vamos a decirlo en español porque se entiende mejor, es la minería de grandes datos. Efectivamente, la Big Data es una forma moderna de llamarle así a la psicohistoria. Lo que pasa es que el Big Data también no sirve solamente para analizar digamos que la conducta social en ese sentido, ¿no? También sirve para analizar pues sensores y cosas inanimadas, ¿no? Es decir, el funcionamiento de máquinas y eso, tú puedes emplear Big Data para sacar una serie extraer una serie de información que de otra forma no la tendrías a mano. Pues bien, ¿cómo se llama? El Big Data sí tiene toda la relación del mundo, solamente que no se aplica a las sociedades humanas. Espero que digamos que este corto pues haya servido ahí un poco para introducirnos en esto de la psicohistoria. Y que no se me olvide que hay un tercer axioma. Un tercer axioma que a mucha gente pues a lo mejor no le podrá gustar, pero el axioma psicohistórico, el tercero, es que los seres humanos son los únicos seres inteligentes y conscientes en la galaxia. Es decir, si tú en ese axioma psicohistórico, o ese análisis psicohistórico que hace Asimov en su novela, introduces un elemento como una raza o una especie extraterrestre, es decir, una raza no humana en este caso, pues totalmente te descalabra todo el análisis y entonces tiene que suponer que los seres humanos son los únicos seres sintientes del mundo. Aquí hay todo un debate sobre el concepto que Asimov no solamente emplea en la trilogía de la Fundación, sino que emplea luego en otros libros. Hay toda una discusión sobre cómo, que es lo que científicamente es válido, cómo echar abajo el análisis psicohistórico y cómo se puede irrumpir el mismo análisis, lo cual ha sido pues muy muy interesante todos estos años. Escribe también Asimov sobre el carbono 14 y las posibles mutaciones en el cuerpo humano. Sí, bueno, hombre, es un doctorado en bioquímica y profesor en una universidad, claro. Él escribe sobre todo este tipo de cosas, efectivamente. No, lo digo porque, vamos, es increíble pues la cantidad de libros, de publicaciones, más de 500. Claro. Y bueno, sorprende, ¿no? Sorprende que ha sido consultor de la NASA. Sí, correcto. En fin, es una persona muy, muy docta. Y una de las grandes contribuciones que ha dado a la humanidad ha sido sin duda estas 3 leyes de la robótica, ¿no? Efectivamente. Y eso es otro tema, digamos que esos son los dos. Cuando uno habla de Asimov,
tiene dos grandes frentes para hablar e incluso y ya depende del nivel al que uno quiera hablar, ¿no? La psicohistoria es uno definitivamente. Y la otra son las famosas leyes de la robótica, que también tienen una... las leyes de la robótica, yo lo puedo decir desde desde mi gremio, por decirlo así, ¿ok? Las leyes de la robótica no son principios matemáticos, son más principios éticos que otra cosa, ¿eh? Son más principios éticos y ahora veremos por qué. Si quieres me puedo referir a las leyes famosas, estas leyes de la robótica. Sí. Ok. Bueno, primero que todo, no solamente el término psicohistoria, sino que también los términos positrón y robot se lo debemos a Asimov. Asimov es la persona que nos enseña el concepto de robot. Eso nunca se había utilizado. De hecho, lo que pasa es que el concepto de robot, que antes del año 1942, lo escribe en un relato llamado El Círculo Vicioso, Runaround, en el año 1942, que es donde establece esas leyes, ¿no? Nosotros teníamos solamente a Percy Shelley y a Mary Shelley, ¿ok? Es decir, al esposo y a la esposa, ¿no? Percy Shelley con su obra de teatro, el Prometeo desencadenado, ¿no? Ya lo conocemos todos. Y muchísimo más famosa todavía su esposa, Mary Shelley, con la novela Frankenstein. No, Frankenstein no era el monstruo, era ese sujeto, ese individuo de alguna forma robótico, ¿no? Que andaba por ahí, pues, vengándose, un poco como el mulo, ¿eh? Andaba por ahí vengándose porque no le querían, porque le habían traído al mundo y lo habían desechado y lo habían abandonado. Era Prometeo encadenado, en este caso, ¿no? Entonces, digamos que la figura de un robot, de alguna forma, robot, o de un ser, de una especie de golem, como llamarían los cabalistas judíos, ¿no? Esta especie de golem había estado en la psique colectiva desde finales del siglo XIX hasta el año 1942, cuando de alguna forma Asimov antropomorfiza, ¿okay?, la figura de un androide en forma de robot. Ya sabemos que robot, si mal recuerdo, es la palabra esclavo, en checo me parece que era. Pues la cuestión es que ¿cómo se llama? En este relato establece tres leyes. Yo las voy a decir, a ver si me da la memoria para eso. Yo las voy a decir para que pues digamos que los oyentes pues la puedan tener así a mano. El número uno, un robot nunca hará daño a un ser humano, o por su falta de acción permitirá que un ser humano se le haga daño o sufra daño. Esa es la número uno. La número dos es que lo veis que es todo retroalimentación, es feedback. El número dos es que un robot debe cumplir órdenes de los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y seguidamente, más retroalimentación, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Lo veis todo que eso se llama el feedback loop, ¿no? Es un ciclo, un ciclo de retroalimentación. Luego, años después, pues todos conocemos las tres leyes de la robótica, pero resulta que hay una cuarta. Hay una cuarta. ¿Okay? Hay una cuarta, exactamente. Hay una cuarta que se le ha llamado la ley cero, pero que años después la ley cero de la robótica es especialmente importante por los avances que no de forma no ficticia, sino que aquí en el mundo real, que está teniendo los avances de la inteligencia artificial, pues puede tener, la gente puede estar un poco más tranquila. Dice que un robot no hará daño a la humanidad y por su falta de actuación o de acción permitir que la humanidad sufra daño. Es decir, cada una de las leyes va haciendo retroalimentación sobre la anterior, y esta ley cero, que sería la cuarta ley, ¿no?, de alguna forma envuelve o involucra a todas las demás. ¿Okay? ¿Por qué es importante la ley de la robótica? Las leyes de la robótica son más éticas que científicas, ¿eh? Es un debate más ético que otra cosa.
Pero ¿por qué son importantes? Para decir esto, voy a poner la nota sobre Asimov. Asimov fue también miembro de Mensa. La asociación Mensa, es una asociación que está en 100 países hoy en día, incluso, donde solamente pertenecen a la asociación el 2% de la población humana pueden pertenecer, más o menos. Es decir, entonces un examen, ¿no? Si tienes en español es cociente. Si tienes un cociente intelectual igual a superior a 131, puedes hacerte miembro. En este caso, él fue miembro de Mensa muchos años y pues de alguna forma así un poco, digamos que orgulloso, ¿no? Isaac Asimov llegó a decir que solamente había 2 personas en el mundo que superaban su cociente intelectual. Uno de ellos fue Carl Sagan, que ya lo conocemos todos, y el otro es menos conocido, que se llamaba Marvin Minsky. ¿Por qué digo esta pequeña trozo de la biografía de Asimov? Porque Marvin Minsky es el cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, ahí no está en Boston, por cierto, está en Cambridge, no en Boston, ¿okay? Entonces tuvo mucha relación con Minsky en ese sentido y con los fundadores. Estamos hablando de los años 50 y 60, ¿no? Tuvo mucha relación con ellos y es cierto que ellos siguieron utilizando a través de estas leyes de la robótica que luego aparecen en Yo Robot, en este caso en la novela. Y tuvieron mucha relación con estos principios éticos que se pueden empezar ahora a utilizar, pero que en aquel momento no eran de una utilidad inmediata, ¿okay? Entonces, ahora sí, porque estamos llegando a través de la inteligencia artificial, cuyo subdivisión de Machine Intelligence o aprendizaje automático y cuya subdivisión asimismo de lo que se llama el aprendizaje profundo, que utiliza esta cuestión de redes neuronales y todo eso, estamos llegando a un punto donde sí empieza ya a ser un debate ético, perfectamente bien, no hace 60 años en ese sentido. Entonces, aquí tenemos un poco, digamos que la explicación, digamos que de las leyes de la robótica que tienen una influencia inmensa, pero inmensa, incluso en otros grandes escritores, como pueden ser, por ejemplo, si recordáis todos a Philip K. Dick, ¿no? Que fue el que escribe una novela donde luego se filmaría la famosa Blade Runner en este sentido. Entonces, estas leyes de la robótica influyen en otros, no solamente pensadores, sino en otros escritores de ciencia ficción dura. Cuidado, ciencia ficción dura. Isol. La verdad es que a mí lo que me gusta de Asimov es que no ve los robots como algo malvado, a diferencia de otros escritores que han aparecido después, en los que los robots son como los enemigos de la humanidad. Y siguiendo con puede llegar, advirtió de que pueden llegar a dominar. Sí, todo, ¿no? pero casi que los humaniza, casi que los defiende, y eso yo creo que es un enfoque de Asimov que otros escritores no han tenido. Y siguiendo con tus robots positrónicos, ¿en algún momento habló Asimov de esa conquista del espacio con robots autorreplicables que, por ejemplo, tratamos en Mad Max, que están tan lejos de las ondas que ahora mandamos a Marte, claro? ¿En algún momento Asimov, no sé, introdujo por ahí el concepto de robot autorreplicable para conquistar el espacio, para llevarlo a conquistar otras partes del espacio? De hecho, la idea de los no de los replicantes, de los autorreplicables, sino robots replicables, sino no de replicantes, no, lo digo porque algún oyente haga la diferenciación, ¿no? Sí. En este sentido, la idea de los dispositivos replicables, para que los oyentes tengan una imagen mental, si os acordáis del famoso TMA-1, el famoso monolito negro
en la novela y en la película 2001, Una odisea en el espacio, eso es un dispositivo replicable, es una especie de máquina, ¿ok? La idea de la replicabilidad tecnológica no es de Asimov, de hecho, es de John von Neumann. John von Neumann es uno de los grandísimos genios del siglo XX. Fuera del gremio, pues se conoce poco en realidad. Es que mi duda era si aparecía en Asimov en algún momento o no. Sí, incidiría en Asimov, de hecho, porque Asimov viene más de la parte, digamos, bioquímica, ¿no? No era Asimov, sí, tenía grandes cosas. Y, por supuesto, venir de la parte bioquímica tiene que ver con un conocimiento de matemáticas desde el punto de vista estadístico y de probabilidades. Ya, eso es más ciencia dura, eso es más, ¿cómo se llama? Eso es cálculo integral y todo ese tipo de cuestiones. Es decir, es otra parte de las matemáticas, por decirlo así. Entonces, von Neumann, como un matemático que era puro y duro, ¿no? Von Neumann es el que propone la replicabilidad de estos robots, en este sentido, es decir, que este robot pueda hacer una copia de sí mismo para continuar entonces avanzando o continuar haciendo lo que tenga que hacerse, ¿no? Hoy existe la impresión 3D, eso, claro, no de aquella forma, pero autoimprimiéndose en 3D, una máquina puede hacer una copia de sí misma con el mismo software y todo lo demás, ¿no? Y la idea fue de von Neumann hasta el punto en que se le conoce hoy en día como dispositivos von Neumann. Okay. Entonces no es exactamente eso no es algo que venga exactamente de Asimov. Asimov lo usa. De hecho, la famosa trilogía de la Fundación, que la leí a los 11 años y me costó noches enteras de insomnio después de leerla, imaginándome aquellos mundos, ¿no? Nos ha pasado a algunos. La trilogía luego se convierte en 6, 7, 8 y 9 libros, me parece, y entonces combina después. Asimov lo que hace es combinar en la historia, luego a la historia de los robots y toda esta cuestión. Luego lo hace. Entonces, luego introduce todo esto, digamos que de una forma más literaria y más al alcance. Antes has comentado algo que me ha dejado pensando, y es que, según la historia, llegan a un límite intelectual de tal forma que no pueden avanzar más intelectualmente. Esto, para un escritor como Asimov, que es puro científico, ¿no se contradice? No, eso no es una contradicción, sino más bien yo te diría que eso es una posibilidad. Hoy en día no podemos decir, ¿no? Hoy en día no podemos decir que ya está todo, y yo lo siento mucho, aunque eso está en el acervo popular, ¿no? Eso de que todo esté inventado no es cierto. No es cierto, y queda mucho por inventar. Queda mucho por Ok, aquí es donde uno de los grandes debates que además tiene Asimov es que si lo que nosotros sabemos de la realidad, o del universo, o del cosmos, a ver si os gusta esto, a ver si lo que nosotros hacemos es formular o descubrir, o que a través del descubrimiento formulamos, pero si nosotros formulamos un descubrimiento, estamos imponiéndole a ese descubrimiento una serie de nuestras propias reglas, para que sea entendible a nosotros, pero no significa que ese descubrimiento sea lo que nosotros decimos que es. ¿Me explico? Una cosa es descubrir y otra cosa es formular. De hecho, hoy en día, uno de los grandes debates de la filosofía de la ciencia o de la filosofía de la tecnología, incluso existe una filosofía de la tecnología, es si nosotros formulamos o si nosotros descubrimos. La cuestión es que está justo ahí a la mitad. Cuando Asimov dice en la novela que este trillón de seres humanos llega al límite, por lo tanto hay un Harry Seldon, este personaje ficticio, tiene que construir una teoría para que ellos puedan seguir adelante en su evolución, y tiene que, en este caso, tiene que estudiar
la conducta humana misma lo que está introduciendo es, precisamente, lo he dicho anteriormente, es uno de los grandes misterios. Es decir, sin que sepan los habitantes que están siendo observados, luego eso se llama el ciclo de Trantor, yo recuerdo que se llama eso el ciclo de Trantor, ¿no? En los que incluso hay una orden casi religiosa, a ver si me acuerdo bien, hay una orden casi religiosa, un ateo, una orden casi religiosa y casi una religión que surge, que es la del cientismo o el cientificismo, en la que me recuerdo que son 40.000 psicohistoriadores que están ahí en un lugar remoto de la galaxia estudiando todo lo demás y que no se publica nada al respecto. La historia es absolutamente fascinante, tenéis que ir a leerlo. Bien, no es una contradicción, es simplemente de que definitivamente lo que está, de hecho, lo que está haciendo él como un doctor en bioquímica, lo que está haciendo es lo que están haciendo otros hoy en día. Si tú, los que conocéis, por ejemplo, el trabajo de Yuval Noah Harari, ¿okay? Yo he leído 2 de sus libros, los libros de Homo Sapiens y Homo Deus. Interesante análisis, reduccionista, pero interesante. Puedo no estar de acuerdo, independientemente de eso, es muy interesante y está muy bien planteado, ¿okay? Donde Yuval Noah Harari, de hecho, tiene que haber sacado eso de Asimov definitivamente, porque no es científico, es historiador, donde dice que las emociones son algoritmos bioquímicos. Es decir, si las emociones pueden ser traducidas y emuladas y simuladas como algoritmos bioquímicos, es decir, que si yo me enojo ahora mismo, hay un desencadenante en la bioquímica de mi cuerpo que dice que he ido de A a B, a C y a D, ¿correcto? Pues si yo puedo replicar eso, ¿okay? Si yo puedo replicar eso, me hace predecible. Y lo que está haciendo, lo que él hace es hacer eso predecible a través de, y aquí voy a meter la siguiente cuña, ¿okay? A través de lo que hoy en día nosotros llamamos memética, ¿okay? Yo voy a también atreverme a decir esto hoy. Yo propongo que la psicohistoria, esta ciencia ficticia de una novela de ciencia ficción dura como la de Asimov, en este caso, es el origen de lo que hoy en día llamamos memética. Si queréis paso a explicar lo que más o menos lo que es. Sí, sí. Ok, bueno. Como podéis ver, memética, ese nombre meme, que pues está por ahí, ¿no? Sí, los memes, ok, estas fotos y estos chistes y comentarios políticos y ideológicos de esto andan por todas las redes sociales, ¿no? En el medium electrónico, como diría McLuhan en este caso. En el medium electrónico andan por ahí, ¿no? Ajá. Pero en realidad el meme es una unidad de medición de la evolución cultural, que es exactamente lo que Asimov hace en la novela La Fundación. Y la palabra meme es un diseño de Richard Dawkins en el año 1976 con el libro El gen egoísta, ¿correcto? Donde él propone que igual que un gene transmite la información genética, ¿ok?, a los sucesores de la raza humana en este caso, ¿no? Digamos que la mecánica estoy tratando aquí de hacer lo más horizontal posible, y disculpadme si tarareo en algún momento. No, la mecánica de la propagación de las ideas puede ser medido de la misma forma, y así se ha estado haciendo. Igual que la psicohistoria, el segundo axioma psicohistórico, ahora que sabemos que todos esos memes que andan por ahí son formas de medición según lo que dice el meme, ¿no? Y tú lo compartes con esto o haces un comentario en las redes sociales sobre ese meme, están midiendo lo que estás diciendo sobre ese tema, ¿ok? Están midiendo, eso se puede medir perfectamente bien. Por lo tanto, ahora que ya lo sabes, ya no lo vas a hacer, o lo vas a hacer diferente, o no vas a compartir más ese meme. Pues bien, el meme es una unidad de transferencia de evolución cultural. ¿Quién lo iba a decir? Es lo que memética es lo que yo a veces he dicho, que es una de las cosas que
que más me gusta hacer cuando trato cualquier tema, que es, vamos a decirlo con otros términos, es la trazabilidad de las ideas, que es exactamente lo que ocurre con la psicohistoria, que es exactamente lo que genera la memética que hoy en día se estudia. La gente que digamos, en avanzados estudios de comunicación, bien tiene que conocer lo que es la memética. Isabel. Bueno, yo te quería hacer una pregunta como físico, aunque realmente sin salir de la física, la psicohistoria también es plantearse a la humanidad como un conjunto de partículas. Pero bueno, vamos a salirnos de la psicohistoria. Sí. Como físico te quería preguntar por lo que es el hiperespacio, esa cuarta dimensión transitable que sirve para los viajes interestelares en las novelas de Asimov. Para ti, el hiperespacio, ¿qué es? ¿Tiene alguna relación con la teoría de cuerdas? ¿Existe realmente? ¿Tú qué opinas? Wow. Pregunta, Bueno, a ver, primero que todo tengo que advertir que yo no soy físico teórico. Mi primer contacto con el hiperespacio ocurrió con un libro en el año 98, con un libro precisamente del famoso Michio Kaku, que yo no conocía el tema y lo pude leer y pude investigarlo más. Hiperespacio, ok, vamos a ver. Digamos que nosotros tenemos... ok, para que los oyentes puedan ubicarse mentalmente, ¿no? Hacerlo lo más horizontal posible. Ok. Imaginemos una hoja de papel, blanco totalmente, ¿ok? Bien, y con un lápiz ponemos así, pum, le hacemos un punto a la hoja de papel. Eso vamos a llamarle 0 dimensiones, ¿ok? Bien, si yo tomo otro punto, hago otro punto y trazo una recta entre esos dos puntos, que por cierto, hasta este momento ya no es la distancia más corta entre dos puntos, no es una recta, y por eso es el hiperespacio. Ok, yo hago una recta, eso es una dimensión. Si yo a esa recta le agrego otras dos líneas, lo que sería la primera figura es un triángulo, ¿correcto? Si yo hago eso, estoy dibujando entonces un plano que son 2 dimensiones. Entonces tenemos 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones. Y si a ese triángulo, por ejemplo, yo le pongo un punto en el centro de ese triángulo y yo trazo líneas hacia ese punto y yo le doy la vuelta, tengo la primera estructura, tengo el primer espacio. ¿Qué sería para que los oyentes puedan digamos que dibujarlo mentalmente? Tengo la primera estructura del cosmos, que es el tetraedro. Así se llama tetraedro. Entonces tengo ahí 3 dimensiones. ¿Qué ocurre con el hiperespacio? Para luego entrar en teoría de cuerdas, que ahí sí ya no tiene que ver exactamente con Asimov, no iba por ahí, porque él no era físico. Pero bueno, el 4 o más dimensiones es matemáticamente hablando, cuidado. Nosotros es que no hemos los probado físicos aún. actuales están estudiando el hiperespacio, Fran, lo sabías, ¿no? Sí, pero En se la física estudia actual se estudia. se estudia matemáticamente, ¿ok? Sí. Matemáticamente, es decir, teóricamente. Nosotros no sabemos físicamente qué es el hiperespacio. Nunca hemos viajado por el hiperespacio. No, eso no existe. No existe primero que todo porque la generación de energía que necesitas para una cosa así, pues teórico, es brutal. Nosotros no la tenemos en el planeta todavía. No la hemos inventado, por lo menos oficialmente. Pero matemáticamente lo que nos dice es que hay una extensión a partir de ahí de 1 o más espacios, que uno de ellos correspondería a lo que nosotros llamamos el tiempo. Ya sabemos muy bien que hay 2 clases de tiempos. Uno es el tiempo como lo conocemos, ese es el tiempo imaginativo, es el que muchos de estos grandes escritores de ciencia ficción utilizan en sus obras. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros entramos en este tipo de digamos, ahí tenemos el Tesseract. Tesseract se llama, no sé si en español se llama así también, pero el Tesseract es
es un hipercubo, es la primera, digamos que es una forma de ver la cuarta dimensión en 3 dimensiones. Eso es muy difícil, pero bueno. La cuestión es que matemáticamente nosotros sabemos, perdón, vuelvo a lo que he dicho anteriormente, nosotros hemos formulado lo que parece ser más dimensiones de espacio. Cuidado con eso. No hemos descubierto más dimensiones de espacio. Hemos formulado lo que parece ser. Y para acceder a esas dimensiones de espacio, lo que nosotros necesitamos es, primero que todo, generación de energía. Y aquí entraríamos, perdonadme que no soy físico, pero aquí entraríamos a estudiar la relación que tienen las 4 grandes fuerzas del universo, a ver si me acuerdo, la gravedad, el electromagnetismo, la energía nuclear débil y la energía nuclear fuerte. Y se supone que en el hiperespacio funciona aquello que se llama la quinta fuerza, que es una generación de energía tal que nos deja ver la unión de las energías nucleares, la gravedad y el electromagnetismo. Voy a dejarlo hasta ahí porque es tremendo. En estas dimensiones es cuando decimos que la distancia más corta entre 2 puntos no es la línea recta, sino una curva. ¿Ok? Y para dejarlo así ya, porque esto es tremendamente complejo, pero imaginemos por un momento que ponemos, voy a decirle a los oyentes que hagan este experimento muy fácilmente. Una hoja de papel. Haces un triángulo rectángulo, ¿correcto? Triángulo rectángulo, la 47ª proposición de Euclides nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿correcto? Muy bien. Sí. Uh-huh. Pues en una hoja de papel, si tú haces esa medición, es correcto. Pero si tú haces esa medición en una superficie esférica, ya no es lo mismo. Y Lobachevsky, eso ya es el siglo XIX, a ver si fue Lobachevsky, que fue uno de los estudiantes de Euler, quien determina eso, y es donde se dice, donde empieza a darnos la famosa noción del hiperespacio. Pero nosotros lo sabemos lo sabemos de forma matemática. Y para referirme a las supercuerdas, sí, supercuerdas se supone que una extensión de este hiperespacio tiene que ver con la presencia, nuevamente, hipotética, matemática, de un cosmos de 11, a ver si me acuerdo, de 5, 11 y 26 dimensiones. Pero nada más, es matemáticas, ¿eh? Uh-huh. Isabel. Pues quería terminar un poco hablando de Isaac Asimov como profeta, porque otra de las profecías, yo creo que una de sus profecías fue la energía de fusión nuclear, que ahora tenemos una planta en Francia, el ITER, que todos están pendientes de que se acabe, supuestamente se acabará el 2025, ya está construido un 65% de la planta. Y esta fue una de sus profecías, la sustitución de la energía química por la energía atómica. Y tuvo profecías realmente interesantes que se están cumpliendo. Ok. Efectivamente. Esto, y lo voy a decir por qué ocurre esto. En el 31 de diciembre de 1983, el periódico The Star, La Estrella, justamente, fíjate, periódico canadiense, le pide un artículo a Asimov sobre 31 de diciembre de 1983, ¿ok? Sobre el año 1984 en relación con la novela 1984 de George Orwell, ¿ok? George Orwell cuando escribe la novela, fue en 1949, hace una extrapolación a 35 años en el futuro. Pues entonces lo que hace el Star, ¿no?, es que le pide a Asimov, en relación con esos números, ¿no?, 35 años después, estamos en 1984, ¿qué nos diría usted que va a suceder dentro de 35 años, que sería el año 2019, ¿correcto? Entonces, pues Asimov lo que hace, va y pues hace una serie de aseveraciones, pero cuidado,
aquí hay que tener mucho cuidado con digamos, con el uso de las palabras, porque él no hizo ni efectuó ninguna profecía. Hay que distinguir entre las palabras profecía, predicción y pronóstico. O visión de futuro. En este caso, lo que él como científico hace es que pronostica, pero porque está utilizando datos e información de a dónde pueden llevar esos datos y esa información, a qué futuros posibles nos puede llevar. Una profecía, en realidad, estos profetas bíblicos, esta gente que se le llama profeta, en realidad son poetas. Y la antigua noción de profeta era la de un poeta, no de alguien que pudiera ver el futuro. Es incorrecto. Un profeta era un poeta que utilizaba digamos que el lenguaje de los símbolos, las alegorías, las metáforas y los mitos para decir una historia que puede o no tener validez en el futuro, precisamente por la actuación de esos símbolos, alegorías, metáforas y mitos en la condición humana, pero no es que esté prediciendo el futuro. Luego una predicción, que puede ser algo más coloquial, pero él como científico lo que hace es pronosticar, basándose en datos, basándose en datos científicos, en datos verificables. Entonces son hipótesis que luego se pueden o no transformar en teorías. Esa es, digamos, que la línea. En el caso de la famosa planta experimental la ITER, ¿no?, que se está construyendo en Francia, pues definitivamente que si vemos en 1984, ¿no?, cuando pronostica esto, cuando pronostica esto, estamos todavía en la Guerra Fría, los años de Reagan, que si la Unión Soviética, que ya la Unión Soviética estaba empezando a dar ciertas pataletas, estamos en el año de, si mal recuerdo, no, eso fue después, perdón, lo de Chernobyl fue después, pero estamos en el año donde hay fisión nuclear, donde hay reactores, donde la generación de energía era lo que era, ya no lo es, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, para entonces utilizar un motor, un reactor de fusión nuclear, o fusión fría, como se le llama, no es ni fusión ni es fría, pero así es como se le llama, donde exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo con la famosa misión Artemisa, que es la misión que NASA va a enviar a Marte para 2024, es porque la Luna, en la superficie de la Luna, el gran descubrimiento, y porque hay que tener bases en la Luna, es una de las cosas que pronosticó, era tener bases en la Luna precisamente porque ahí hay muchísima cantidad, toda la cantidad que nosotros podamos imaginar de deuterio y tritio, que es precisamente el combustible de la fusión nuclear. Y yo no voy a ser profeta ni poeta, pero cuando nosotros encendamos ese reactor de fusión, estaremos encendiendo una estrella en el planeta, porque lo que estamos haciendo es emulando el proceso que tienen precisamente las estrellas, ¿no? Sí, en eso lo atinó perfectamente bien, pero como una necesidad prácticamente. Sí, y bueno... hoy lo hizo, cuidado con esto, volvemos al debate de antes, descubrimos o formulamos. O es una de estas, lo que se llama una de estas profecías autocumplidas, es decir, como Asimov lo dijo, pues ahora yo lo hago cumplirse. Bueno, un poco la historia de Jesús. Sí, adelantó, aparte de la llegada de expediciones no tripuladas, tanto a la Luna como a Marte, ha vaticinado también, por ejemplo, que en el 2014 los robots ayudarían a los seres humanos en las tareas domésticas. También predijo un futuro en el que los humanos podrían interactuar y comunicarse entre dos puntos cualesquiera de la Tierra a través de la imagen, el advenimiento de Internet, incluso dijo, la humanidad sufrirá terriblemente de aburrimiento, una enfermedad que se extenderá cada año y crecerá intensamente. Era un visionario, era un visionario. Esto tendrá repercusiones mentales, emocionales y sociológicas muy serias, y me atrevo a decir que la psiquiatría será la especialidad médica más importante de 2014.
Pues mira, se ha cumplido. Cuidado, y eso sí que ha atinado bastante bien, ha atinado bastante bien. Pero nosotros tenemos pronósticos anteriores a esos, que de hecho, me parece con 25 años antes de que Asimov dijera estas cosas, Marshall McLuhan ya había hablado mucho de estas cosas, de esta comunicación inalámbrica entre dos puntos, cuidado, ya lo había dicho Marshall McLuhan, el gran maestro de la digamos que de la teoría de la comunicación. Marshall McLuhan ya lo había dicho, por lo tanto. Esto de que la psiquiatría, bueno, ahora resulta que tenemos, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Desorden postraumático. Tenemos, últimamente, tenemos ahora también la ansiedad climática, que se llama. Son personas que tienen una especie de patología que le produce la ansiedad debido al famoso cambio climático. Eso existe hoy en día, De hecho, Australia, antes de desgraciadamente, de estos incendios forestales que ya sabemos que han sido provocados hay 200 personas arrestadas, que han sido arrestadas por prender fuego a esa parte de Australia. Ahí en Australia pues ha habido toda esta ansiedad producida por el cambio climático que ha estado ocurriendo 4.000 millones de años y que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Cuidado. Madre mía, tenemos para otro programa con esto, ¿no? Sí, eso podemos tratarlo en otro programa, no hay problema, pero que la psiquiatría sería lo más importante. Claro, la psiquiatría es medicina, cuidado, no es una disciplina como es la psicología. Psiquiatría es directamente medicina, y lo siento mucho, voy a decirlo, por mis amigos psicólogos que estén afuera, es una disciplina, pero no es medicina, ¿ok? Entonces los psiquiatras sí son médicos, definitivamente. Entonces, claro, ahí tenemos pues la cuestión de la ingesta de medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ahí le ha atinado muy bien. Frank, tenemos ya que despedir. Muy bien. La verdad es que tenerte aquí, como siempre, es un auténtico honor. Y es una lástima, Gracias. pues eso, que no estés en el estudio como sueles estar habitualmente. Y bueno, pues esperemos que haya la próxima, ¿no? Estés ya por aquí. Pues nada, Sí, Fran, gracias, ya veremos cuándo se puede. Sí. Primero el deber y luego la devoción. Por supuesto, Gracias. por supuesto. pues lo mismo que te ha dicho Fernando, gracias de nuevo por compartir una vez más tus conocimientos Siempre aprendiendo contigo. siempre con nosotros y nada, y que pases un buen fin de semana. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los oyentes. Muy buena noche, Frank. Queridos amigos, estimados oyentes, ha llegado ya esa hora de despedirnos. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy y, bueno, tan solo recordaros que nos podéis escribir, contactar con nosotros en nuestro grupo de Facebook o página de Facebook, también en info@elcandelabro.es. Y bueno, que a continuación, también desde este momento prácticamente que terminamos el programa, lo subiremos a la plataforma iVoox para que también lo escuchéis. Ya sabéis que, bueno, también allí nos podéis escribir, por supuesto, y contarnos lo que queráis. Muchísimas gracias a todos por estar aquí a estas horas con nosotros, siempre acompañándonos. Es un auténtico honor y placer. Y bueno, nos podéis volver a encontrar aquí en Azul FM Radio el próximo viernes a las 12 de la noche. Hasta pronto.